satisfecho con el sacrificio de Jesucristo. He is happy for all of our sins being forgiven. Él está contento de que todos nuestros pecados hayan sido perdonados. He's happy for all of our sicknesses and diseases to be healed. Está feliz de que todas nuestras enfermedades y dolencias hayan sido sanadas. There's nothing that we can do No hay nada que podamos hacer because it's already been done. porque ya ha sido hecho. Christ has done everything for us. Praise the Lord. Cristo ha hecho Thank todo you, por Lord. nosotros. Thank you. Gloria a Dios. For all of our sins, for all of our sickness and diseases, for all of the grace and purpose that God wants to give us. Todos nuestros pecados, nuestras enfermedades y dolencias, por todas las cosas que Dios nos quiere dar. We're free Somos libres to worship Him, to praise Him, to go boldly to the throne of God through the blood of Jesus. para alabarle, adorarle y entrar confiadamente ante el trono de la gracia a través de Jesús. Don't let your mind confuse you, but keep the simplicity of Christ and the understanding that He's done it already. No deje que su mente le confunda y mantenga la simplicidad de que Cristo ya lo ha hecho. Anyhow, praise God to all of you. De todos modos, gloria a Dios a todos. Thank you for coming. Gracias por venir. Pastor Wayne is going to be sharing tonight. El pastor Wayne estará compartiendo esta noche. So, Pastor Wayne, we turn it over to you. El pastor Wayne. Well, praise the Lord. Thank you, Pastor. Gloria a Dios, gracias, pastor. I'm going to put something up on the screen real quick in case we have any newcomers tonight. En caso de que tengamos gente nueva entre nosotros, voy a poner una información brevemente en pantalla. We're here every Monday night at 7 p.m., and that's Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches 7 en punto, hora del este, en Estados Unidos. We are Sermon Online, Y somos Sermón Online. and the website is here in the bottom left, sermononline.org. Puede ver nuestro sitio en la red, a mano izquierda en pantalla, sermononline.org. We're live on Zoom and on Facebook, and we are also recording tonight. Y estamos en vivo por Zoom, por Facebook, también estamos grabando. And if you would like to listen to a message again or go back and listen to messages that you missed, they're all archived on our website here at sermononline.org. Si quiere repetir un mensaje o si quiere escuchar un mensaje que se perdió, usted puede ir a nuestro sitio en la red porque están allí archivados. There are other resources you can download for free there. So if you've not visited the website, take some time and check it out sometime. Y hay otros recursos que están disponibles de forma gratuita, así que si no ha visitado la página, pase por allí. I want to start a short little series that might take a couple of weeks. Quiero empezar una corta serie que tomará un par de semanas I'm going to give you the title, and the title's almost as long as the message. y voy a darle el título, el cual es casi igual de largo que el mensaje mismo. Here we go. Aquí vamos. For us, with us, and in us, Por nosotros, en nosotros, for us, in us. no, for us, with us, con nosotros, Okay. and in us. Por nosotros, con nosotros y en nosotros. And then from him, through him, and for him. De él, a través de él y por él. Let me explain where we're going with this. Déjeme explicarle a dónde nos dirigimos con esto. As Pastor Tom was sharing earlier, sometimes we can think in our minds, God doesn't really love me. He's not really with me. He doesn't care about me or what's going on in my life. Y según el pastor Tom compartía, a veces en nuestras vidas nos preguntamos, Dios pues no le importo, no me quiere, no soy tan importante en su vida. The Bible is very clear. We don't walk by what we feel or what we think. We walk by faith. La Biblia es muy clara, no andamos por lo que pensamos o sentimos, sino que andamos por fe. And we have to be careful if we're going to try to base our Christian life on how we feel or how we think. Y tenemos que tener cuidado si vamos a basar nuestra vida cristiana en cuanto a lo que sentimos o pensamos. I'll be honest with you. I think I probably have some friends here tonight.
Voy a ser honesto con ustedes, yo creo que tengo amigos entre nosotros aquí. I've been a Christian for 50 years. He sido un cristiano por 50 años. And still, sometimes if I'm not careful with my thoughts, I can start thinking, I don't know if God loves me or not. Y a veces, si no tengo cuidado de mis pensamientos, puedo comenzar a divagar pensando, yo no estoy seguro si Dios me quiere, me ama o no. God, have you left me? Dios, ¿me has abandonado? Rejected me? ¿Me has rechazado? Are you against me? ¿Estás contra mí? I think we all can have those feelings sometimes. Yo creo que todos podemos tener estos sentimientos de vez en cuando. But listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. We don't base our life on what we feel or think. We base our life on the Word of God. Pero no basamos nuestra vida en lo que sentimos o pensamos, sino que la basamos en la palabra de Dios. And the Word of God tells us a very different story. Y la palabra de Dios nos da una historia muy diferente. God is for us. Dios es por nosotros. He promises to always be with us. Promete siempre estar con nosotros. And He wants to live in us. Y quiere vivir en nosotros. That's the first part of the message. Esa es la primera parte del mensaje. God is for us, He's with us, and He's in us. Dios es por nosotros, está con nosotros y está en nosotros. And then as you and I come to believe that and find that it really is true, Y según tú y yo comenzamos a creer esto y entender que es una verdad, we're going to understand the second part. vamos a entender a la segunda parte. Everything comes from Him, Todo bien, todo procede de Él, through Him, a través de Él, and it's all for Him. y es todo para Él. To Him be all the glory. A Él sea la gloria. Now, if you're very good at language, Si usted es bueno en los idiomas, lenguajes, you probably noticed 6 little words that are in my title tonight. probablemente usted notó 6 pequeñas palabras que están en mi título esta noche. They're all called prepositions. Todas se llaman preposiciones. For, with, in. Por, en, por, No. por, en, Con, en. por, con, y en. Sorry. I can see we're going to have fun with this. Yeah, I have spaghetti here. And then from, through, and for. Y de, a través, y por. Now, I had to brush up a little bit on my English grammar. Y yo tuve que sacudir un poco, desempolvar un poco mi gramática en inglés. And when I discovered this, I got so blessed. Y cuando descubrí esto, estuve tan bendecido. A preposition is a word of connection. Una preposición es una palabra de conexión. It connects one thing with another thing. Conecta una cosa con otra. Or it can connect one person with another person. O puede conectar una persona con otra persona. All 6 prepositions that I just mentioned, they connect us with God. Estas 6 preposiciones que mencioné nos conectan con Dios. And these small little words can have a big impact on our lives. Y estas 6 palabras pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. So we're going to begin tonight with the first one of these. God is for us. Y vamos a comenzar con la primera de ellas. Dios es por nosotros. Notice these first 3 all connect us with God. Estas primeras 3 nos conectan con Dios. Before we go into that, Antes de pasar a ello, let me just remind all of us here, quiero recordarles, Christianity is not a religion. el cristianismo no es una religión. It's not about keeping rules and regulations and traditions and ceremonies. No es llevar reglas, mandamientos, tradiciones o ceremonias. It's about a relation, Se trata de una relación, a relationship with God. una relación con Dios. And so these 6 little words are going to help us to understand some important principles from God's Word. Estas 6 palabras nos van a ayudar a entender unos principios muy importantes de la palabra de Dios. About the kind of relationship He wants to have with us. Sobre la
relación que Él quiere tener con nosotros. I mentioned earlier, sometimes we don't feel like God is for us. We feel like he's against us. Anteriormente mencioné que a veces sentimos que Dios no es por nosotros, sino contra nosotros. And so let me begin on that point. Así que déjeme comenzar con ese punto. It is actually true, God is against the sinner. Y es cierto que Dios está contra el pecador, But the good news of the gospel pero las buenas nuevas del Evangelio, is that because of what Jesus Christ did for us on the cross, que es porque por causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, everything changes. todo cambia. God is no longer against us because Christ takes our sins away. Dios ya no está contra nosotros porque Cristo lleva el pecado. We were once enemies of God, and we'll see this in a moment in a scripture. Y antes éramos enemigos de Dios, lo cual veremos en un momento en las Escrituras. Because of what Jesus did, we're now reconciled to God. Por causa de lo que Jesús hizo, ahora estamos reconciliados con Dios. We become not only his friends, but we become his sons and daughters. No solo pasamos a ser sus amigos, sino pasamos a ser sus hijos e hijas. I want to begin in Romans chapter 5, Quiero comenzar en Romanos capítulo 5. and we're going to be quoting quite a bit from the book of Romans here because in Romans, Paul is trying to explain to us the great good news of the gospel. Y vamos a estar citando con frecuencia el libro de Romanos, porque es en esta carta que Pablo nos explica la gran verdad del Evangelio. He starts off in Romans chapter 3 saying some really bad news. Y él comienza con algunas malas noticias en Romanos capítulo 3. All of us are sinners. Todos somos pecadores, We were born that way. nacidos de esa forma. And there's no one righteous, not even one. No hay justo ni aun uno. And the wages of sin is death. Y la paga del pecado es muerte. So that doesn't sound like real good news, Esto no suena como buenas nuevas, except for the fact that Paul goes on to explain Jesus came excepto que Pablo procede a explicar que Jesús vino to take the punishment for our sins. para llevar el pecado por el castigo por nuestros pecados. And when a sinner comes to Jesus and puts his faith in Christ, Y cuando un pecador viene a Jesús y pone su fe en Cristo, he's justified. es justificado, He's made righteous. pasa a ser justo. And there's this reconciliation between God and the sinner. Y viene esta reconciliación entre Dios y el pecador. Look in Romans chapter 5. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. These are some beautiful scriptures that I think are going to start helping us to understand God is not against us, he's for us. Estas son hermosas escrituras que nos van a comenzar a ayudar a entender que Dios no es contra nosotros, sino por nosotros. Romans 5, verses 6 to 10. Romanos 5, versos del 6 al 10. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if, when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Now, many people think, I'm not really good enough to come to God.
Mucha gente piensa, yo no soy suficientemente bueno para venir ante Dios. So they spend their whole life trying to clean themselves up to try to make themselves acceptable to God. Así que invierten una gran parte de su vida para tratar de limpiarse a sí mismos y ser aceptables a Dios. That's impossible. Eso es imposible. We could have 100 lifetimes and still not long enough to clean ourselves up. Podemos vivir 100 veces y no va a ser suficiente para limpiarnos nosotros mismos. And I love this passage we just read, and you need to study this very carefully because there's some important truths in here. Me encanta este pasaje que acabamos de leer y usted debe estudiarlo porque hay verdades muy importantes en él. Verse 6 says, while we were still powerless. El verso 6 dice, porque cuando aún éramos débiles, Yeah, I like that. Powerless. We didn't have any power to do anything. esa traducción que él se refiere dice, sin poder alguno. That's when Christ died for us. Ahí es cuando Cristo muere por nosotros. He didn't wait until we were good enough or we could fix ourselves. He died for us when we were still powerless. And it goes on to say, when we were ungodly. Y él no muere con nosotros cuando estábamos listos, sino que cuando más débiles éramos. Y dice más adelante, estando sin Dios. You might want to put a little sign on your mirror or on your refrigerator to remind yourself about that. Quizás usted quiera poner un símbolo en su espejo o en la nevera para que usted se acuerde de esto. Christ died for me when I was ungodly. Cristo murió por mí cuando yo era impío. Paul goes on to explain this even more in verse 8. Y Pablo procede a explicar en más detalle en el verso 8. God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Esa versión dice que Dios demuestra su amor. Esta dice que encarece su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So Paul says this is going to be important for you to understand so you can know how much God loves you. Y Pablo dice, esto es importante que ustedes entiendan para que ustedes sepan cuánto los ama Dios. He didn't wait until you were righteous Él no esperó a que ustedes fuesen justos while you were still a sinner. cuando aún éramos pecadores. God was going to show his love to you. Y Dios había de mostrar su amor por ti. And again, Christ died for you, not when you were clean and pure and holy, but while you were still a sinner. Y de nuevo, Cristo no murió por ti cuando estabas puro, limpio y santo, sino cuando eras pecador. And then he says, since we have been justified by his blood, not by our good works, but by his blood. Y procede a decir que ya está siendo justificados por su sangre. How much more shall we be saved from God's wrath through him? ¿Cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por él? See, I said earlier, yes, God was against us when we were sinners. Y sí, cuando éramos pecadores, Dios estaba contra nosotros. But look at verse 10. Mira el verso 10. For if, when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. I don't know about you, but I don't have any difficulty with the theology here. Y no sé ustedes, pero yo no tengo dificultad alguna con la teología aquí. Because I know for the first 23 years of my life, I was God's enemy. Y porque yo sé que durante los primeros 23 años de mi vida yo era enemigo de Dios. I was a rebel against God. I didn't like God. I didn't want God. I was running away from God. Yo era rebelde contra Dios, yo no quería a Dios, yo era contra Dios, yo huía de Dios. And the Bible says in another place, we were actually enemies in our minds against God. Y la Biblia dice en otro lugar que éramos enemigos en nuestras mentes de acuerdo a Dios. We wanted to do our own thing. Queríamos hacer nuestro propio asunto. We didn't want to do God's will. We wanted to do our own will. No queríamos hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. But the beauty of the gospel is right here. Pero la belleza del Evangelio está aquí. When we were still God's enemies, Aún siendo enemigos de Dios, we were reconciled to him.
fuimos reconciliados con Dios, not by anything we could do, no por nada que pudiésemos hacer, but through the death of his son. sino a través de la muerte de su Hijo. Pastor Tom was talking about this a few minutes ago. Y hace unos minutos el pastor Tom hablaba sobre esto. What Jesus did on the cross totally satisfied the Father. Lo que Jesús hizo en la cruz por completo satisfació a Dios el Padre. And the only thing we need to do is to come to Jesus, surrender our life to him, and believe in him. Y lo único que tenemos que hacer es venir a Jesús, rendirnos a Él y creer en Él. And if you study over these verses we just read in Romans 5, Y si tú estudias estos versos que hemos leído hasta ahora en Romanos 5, it's very clear that God loved us when we were still lost and dead in our sins. está muy claro que Dios nos amaba aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. How much more does he love us now that we believe in him? ¿Cuánto más nos ama ahora que creemos en Él? Not to say that God can love us anymore. No, no diciendo que Dios pueda amarnos aún más. He is love, Él es amor. and he chose to demonstrate his love through the sacrifice of his own son. Y Él elige demostrar su amor a través del sacrificio de su propio Hijo. There's a song that I learned right after I got saved, and I love the words of it. Hay una canción que yo aprendí justo después de convertirme y me encanta la lírica. It says, "At my worst, you found me. Dice, en mi peor momento me encontraste. At my worst, you died for me." En mi peor momento moriste por mí. Not at my best moment, in my No. worst moment, you loved me and died for me. No en mi mejor momento, sino en mi peor momento tú moriste por mí. So the cross puts an end once and for all to any doubt about God's love for us. Así que la cruz pone punto final a cualquier duda que podamos tener sobre el amor de Dios por nosotros. But because the devil so often attacks our minds on this point, Pero por causa de que el diablo tan a menudo ataca nuestra mente en este punto, we need to be armed with the Word of God. tenemos que estar armados con la palabra de Dios. We need to be able to come back when these thoughts bombard our minds and say, no, 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 devil. Here's what the Word of God says. Debemos poder estar armados con esto cada vez que viene el diablo y se levanta contra nosotros diciendo, no, 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 diablo, esto es lo que dice la palabra de Dios. God loves me, and he proved it on the cross when Jesus died for me when I was still ungodly. Dios me ama y Dios lo demostró cuando su Hijo Jesús murió en la cruz, siendo yo aún impío. Look in Ephesians chapter 2. These are verses that we often quote here. Miren Efesios capítulo 2. Estos son versos que con frecuencia por aquí citamos. But if you are going to have a solid foundation in your relationship with God and believe he's for you and not against you, Si vas a tener un fundamento sólido con Dios y entender que Él está por ti y no contra ti, you and I need to saturate our minds and our spirits with these scriptures. tenemos que saturar nuestras mentes y nuestro espíritu con estas escrituras. I'm going to read Ephesians 2 from verse 1 to 10. Voy a leer Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. As for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship,
created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So Paul is reminding the believers in Ephesus where they once were and where they have now come through God's grace. Así que Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso dónde una vez estaban y a dónde habían llegado a través de la gracia de Dios. He reminds them, and he also reminds you and me, Y les recuerda a ellos y también a ti y a mí. you were dead. Estábamos muertos. You were dead in your sins. Estábamos muertos en nuestros pecados. Notice he goes right on to say, in which you used to live. Y nota que él procede a decir, a, a- a describir cómo vivíamos anteriormente. Yeah, seems like a contradiction. You were dead and you were living. Es como una contradicción. Estabas muerto, pero ahora estás vivo. Well, they were spiritually dead. Estaban espiritualmente muertos. Their physical bodies were still alive, Sus cuerpos físicos aún vivían and they were doing all kinds of evil things with their physical bodies. y estaban haciendo todo tipo de cosas malvadas con sus cuerpos físicos. You were dead, and you used to be alive following the ways of this world. Y estábamos muertos, pero vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Again, in verse 3, he says, you also lived among them, gratifying the cravings of your sinful nature. En el verso 3 donde dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne. And then he says at the end of verse 3, you were like everyone else, objects of wrath. Y dice al final del verso 3 que al igual que todos los demás, éramos objetos de ira. Like we read in the previous passage in Romans, they were enemies of God. Y según leímos en los versos anteriores en Romanos, éramos enemigos de Dios. You and I were once dead and yet still alive, and we were enemies of God. Y tú y yo en un tiempo estábamos muertos, aunque vivos en el cuerpo, y éramos enemigos de Dios. And then starting in verse 4, Paul reminds them of the mercy, the love, and the grace that came through the gospel of Christ. Y en el verso 4, Pablo les recuerda de la misericordia, el amor de Dios y la gracia que vino a través del Evangelio. Verse 4 says, but because of his great love for us. Verso 4 dice que por causa de su gran amor con que nos amó. While we were dead, God was already for us Mientras estábamos muertos, ya Dios estaba por nosotros, because he knew what Jesus accomplished on the cross. porque sabía lo que Jesús alcanzó en la cruz. And therefore, verse 5, even though we were dead, he made us alive with Christ. Y en el verso 5 dice que aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. And he goes on to explain this is by grace, it's not by anything of yourselves. Y después procede a explicar que esto es todo por la gracia, no por nuestras obras. It's the gift of God. Es don de Dios. And we're going to come back to verse 10 a little later, but let's read it again here. Vamos a leer otra vez el verso 10, al cual volveremos más adelante. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works,
which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. This is God's love. Ese es el amor de Dios. He's for sinners. Él está por el pecador. When the sinner places their trust in Christ, he's for them. Cuando el pecador pone su fe en Cristo, Dios está por ellos. And his grace begins to work for them Y su gracia comienza a trabajar por ellos, because that was the whole purpose of the cross. porque ese era el propósito de la cruz. In 1 John 3, verse 16, En primera de Juan 3, capítulo 16, it says, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers." en esto conocemos el amor de Dios, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. So when the devil comes and he's trying to give you a bad day and say, look at you. God doesn't love you. He's left you. He's forsaken you. He's not for you. Así que cuando se aparece el diablo y trata de poner cosas en tu mente diciendo, mira tu situación, Dios no te ama, Dios te abandonó, se olvidó de ti, Dios no está por ti. I'd recommend you memorize some of these verses. Yo les recomiendo que se memorice alguno de estos versos. Otherwise, get out your Bible and start reading them out loud and say, Satan, it is written. De lo contrario, saque su Biblia y comience a leerla en voz alta y diga, Satanás, la Biblia dice, I'm loved by God. yo soy amado de Dios. I know that because Jesus Christ laid down his life for me on Calvary. Yo sé esto porque Jesús puso su vida por mí en el Calvario. While I was still a sinner, dead, ungodly, lost, Christ died for me. Mientras aún era yo impío, pecador, perdido, Cristo murió por mí. And God saved me not by anything I could do, but he saved me by the grace and mercy of God. Y Dios me salvó no por cualquier cosa que pudiera yo hacer, sino por la misericordia y la gracia de Dios. I don't know, this is very real for me. No sé, pero esto es muy real para mí. Now, maybe you didn't get saved the same way I did, Quizás usted no fue salvo de la misma manera que yo fui salvo, but I was really lost. pero yo estaba realmente perdido. I was hopeless. Yo estaba sin esperanza. I was 3,000 miles from home, standing on a bridge ready to jump and commit suicide. Yo estaba a 3.000 millas de mi casa en un puente a punto de saltar y suicidarme. My whole life was just completely messed up. Mi vida estaba hecha un lío. And I didn't try to go to church or try to become religious or anything. I was lost. Yo no traté de ir a una iglesia o hacerme religioso, yo estaba perdido. And God could have let me jump that day, and that would have been the end 50 years ago. Dios pudo haberme dejado saltar de ese puente y aquello hubiera sido el final. But he sent a total stranger out on the bridge Pero Él envió un perfecto desconocido al puente who turned out to be a spirit-filled Christian. I didn't know him. He didn't know me. y que resultó ser un cristiano espiritual. Él no me conocía ni yo a Él. But long story short, he talked me into leaving the bridge, going into a Denny's restaurant, and he shared Christ with me, and I got saved that night. Pero cuento largo corto, Él me convenció a que me bajara del puente, fuera con Él a un restaurante cercano y esa noche yo recibí a Jesucristo. To this day, I cannot explain to you how it happened. Hasta hoy yo no les puedo explicar a ustedes cómo esto sucedió. I was an enemy of God. Yo era enemigo de Dios. Whenever somebody tried to talk to me about Jesus, I would mock them and call them a Jesus freak. Y siempre que alguien trataba de hablarme de Jesús, yo me burlaba de ellos y los ridiculizaba. But that night, God performed a miracle in my heart. Pero esa noche Dios hizo un milagro en mi corazón. And for the first time, I found myself wanting to believe in God, wanting to come to God to forgive all my sins and give me a new life. Y por primera vez en mi vida me encontré en la situación donde yo quería más de Dios, donde yo quería que Dios me perdonara y tomara control de mi vida. And if you're a believer tonight, your si usted- story, I'm sure, is very different from mine. Y si usted es creyente esta noche, yo estoy seguro que sí, las historias de ustedes van a ser diferentes. But we all have one thing in common. Tenemos todos algo en común, sin embargo. We were dead, we were lost, we were enemies of God.
Estábamos muertos, perdidos y éramos enemigos de Dios. And God, in his great love, Y Dios en su gran amor made provision for us to be saved. hizo provisión para nosotros ser salvos. It's the only reason why any of us are here tonight. Y es la única razón por la cual todos nosotros estamos aquí esta noche. And if you're listening to this tonight and you've never yet had that experience, I want to encourage you. Y si usted escucha esta noche y aún no ha tenido esa experiencia, quiero animarle. Even while you're still a sinner, Aún siendo usted pecador, God loves you. Dios le ama. That's why you're listening to this message now. Es por eso que usted está escuchando este mensaje ahora. He's calling you, he's drawing you, he wants you to know how much he loves you. Él le llama, Él le atrae, quiere que usted sepa cuánto le ama. And as you keep reading through the book of Romans, Paul develops this more and more deeply. Y según usted continúa leyendo el libro de Romanos, Pablo desarrolla esto más profundamente. And finally, when you come to chapter 8 in Romans, Finalmente, cuando se llega al capítulo 8 de Romanos, Paul talks about the Holy Spirit Pablo habla del Espíritu Santo and how through the baptism in the Holy Spirit, y cómo a través del bautismo en el Espíritu Santo, the law of the Spirit of life in Christ Jesus sets us free from the law of sin and death. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. And then look at what he says in Romans 8. I'm just going to read verses 31 to 34. Voy a leer los versos 31 al 34 de Romanos 8. He's talked about how we're justified, we're reconciled, and all these things that God did for us because he loved us. Él habla aquí de cómo fuimos justificados, reconciliados y todas estas cosas por la forma en que Dios nos ama. In Romans 6, he talks about how through water baptism, our whole sinful nature is buried and we're raised up to live a whole new life in Christ. Y en el capítulo 6 de Romanos habla cómo a través del bautismo en agua nuestra vieja criatura es sepultada y una nueva criatura es formada. And then when you come to Romans 8, verse 31, it's kind of like Paul pauses and he just asks a question. Y cuando llegamos aquí a Romanos 8, es como si Pablo hiciera una pausa e hiciera una pregunta. What then shall we say in response to this? Dice, ¿qué pues diremos a esto? One translation says, what then shall we say in response to all these things? Hay una traducción que dice, ¿qué entonces podemos decir en respuesta a todas estas cosas? Everything that Paul has been talking about up until this point, what shall we say to all this? Todo lo que Pablo ha estado hablando hasta este punto, él dice, ¿qué podemos entonces decir de todo esto? Well, he goes on to ask another question. Entonces procede a hacer otra pregunta. If God is for us, who can be against us? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Everything Paul has been talking about is pointing us in the direction that God is not against us. He's for us. Y hasta ahora todo lo que Pablo nos ha mostrado es que Dios, hasta aquí, Dios no está contra nosotros, sino que es por nosotros. Let me read this whole passage now, verses Déjeme- 31 to 34. Déjeme ahora leer los pasajes del 31 al 34. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. Now, it's almost like Paul here is saying, Es- Parece que Pablo aquí dice, if after everything we've set up until now still hasn't convinced you that God is for you, si después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, aún usted no está convencido de que Dios está por usted, I'm going to tell you some more. te voy a decir aún más. God gave his own son for us on the cross. He's already talked about that. Dios entregó a su propio Hijo por nosotros en la cruz. If he did that, Si Él hizo eso, how will he not also now with him graciously give us all things? ¿cómo no por su gracia, cómo entonces no nos dará todas las otras cosas? And then I want us to pay close attention to verses 33 and 34. Y quiero que le prestemos particular atención a los versos 33 y 34. Who will bring any charge against those whom God has chosen? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Does anybody ever bring a charge against a true believer? ¿Habrá alguien que alguna vez presente cargos contra un verdadero creyente? Absolutely. Absolutamente. We studied this recently. Hemos estudiado eso recientemente. In Revelation 12, verses 10 and 11, one of the names for the devil is the accuser of the brethren. En Apocalipsis 12, uno de los nombres que se le da al diablo es el acusador de nuestros hermanos. And there we learn that he doesn't do this occasionally, he does it day and night. Y procedemos a aprender que él no hace esto ocasionalmente, sino que lo hace día y noche. If you're listening tonight and you know you're a believer in Christ, Si usted me escucha esta noche y usted sabe que usted es un creyente en Cristo, let me tell you something, and I'm telling myself this again. y déjeme decirle algo y me lo digo a mí mismo otra vez. The devil hates you. El diablo lo odia a The usted. devil hates me. El diablo me odia. The devil hates us. El diablo nos odia. And even though he knows he's defeated, Y aún sabiendo él que está derrotado, he doesn't quit. no cesa. Day and night, he goes before the very throne of God, Día y noche va ante el trono de Dios, just like he did with Job. según hizo con Job. Oh, you think this guy really loves you? ¿O tú piensas que este hombre de verdad te ama? Bring a little bit of trouble in his life and he'll curse you. Trae un poquito de problema a su vida y vas a ver cómo te maldice. This goes on all the time. The devil is constantly condemning us. Y esto sucede todo el tiempo, está constantemente condenándonos. So, reading verse 33 again, it's a question. Who will bring any charge against those whom God has chosen? The answer is the devil. Verso 33, que es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es el diablo. And sometimes the devil uses people. Y a veces el diablo usa personas. People will bring all kinds of false charges, false accusations against God's children. Y la gente puede traer falsas acusaciones contra los hijos de Dios. So remember, the theme here is God for us or is he against us? Recuerde que el tema aquí es, ¿está Dios por nosotros o contra nosotros? And then he poses this question in verse 33, who will bring any charge against one of God's chosen? Y en el verso 33 hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Well, certainly the devil and maybe a lot of other people too. Ciertamente el diablo y muchas otras personas también. But he answers his own question and he says, wait a minute, it's God who justifies. Pero él procede a contestar su propia pregunta diciendo, un momento, Dios es el que justifica. It can't be God who's condemning you No puede ser Dios el que te está condenando, because he sent Jesus to the cross to justify you. porque él envió a Jesús a la cruz para justificarte. Then he asks again in verse 34, Entonces pregunta de nuevo en el verso 34, who is he that condemns? ¿quién es el que condenará? Same answer. Misma respuesta, The devil. el diablo. People who have been inspired by the devil. O personas que han sido inspiradas por el diablo. But it isn't Christ.
pero no es Cristo, because Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. dice Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Now, this is something new. Paul hasn't talked about this before. Ahora, esto es algo nuevo de lo cual Pablo no ha hablado antes. Not only did Jesus die for us on the cross, No solo Jesucristo murió por nosotros en la cruz, after he rose from the dead después de resucitar de los muertos and went back to heaven to be at the right hand of his Father, y y ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre, ever since then, of course, he's been enjoying heaven again, desde entonces, de hecho, disfrutando el cielo nuevamente, but he hasn't stopped interceding for us. pero no ha cesado de interceder por nosotros. That's an incredible revelation. Esa es una increíble revelación. I have to be honest with you, it's still hard for me to fully grasp it. Le soy honesto, es aún difícil para mí comprenderla. Jesus is continually at the right hand of God, interceding for you and me. Jesús de continuo permanece a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Now, John, later on in his epistle, Juan, más adelante en sus epístolas, he explains this in slightly different words. él explica esto en palabras un poco diferentes. 1 John 2, Primera de Juan, capítulo 2, just verse 1. solo el verso 1. My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. It's actually a little easier to understand in Spanish Es de hecho un poco más fácil de entender en español, because the word that's translated in English, advocate, is abogado in Spanish, which means a lawyer. y porque la palabra en inglés que se utiliza para describir a Jesús aquí es abogado, la cual es, I don't know another word in Un Spanish. abogado. Un abogado. In the New International Version, it translates it this way. En la nueva versión internacional lo traduce de la siguiente forma. If anyone sins, we Si- have one who speaks to the Father in our defense, Si alguno Jesus pe- Christ. Si alguno pecare, tenemos a uno que nos justifica delante del Padre, Jesucristo. Now, hopefully, you've never been in court and needed a defense attorney. Eh, eh, Esperando que usted nunca haya tenido que estar en corte o que necesite un abogado de defensa. But if you're being sued or charged with something in court, you need a defense attorney. Pero si usted está siendo demandado o acusado en corte, usted necesita un abogado defensor. There's the prosecuting attorney, there's the defense attorney, and then there's the judge. Está el fiscal, que es el abogado que acusa, está el abogado de defensa y está el juez. John says if you sin, Juan dice, si tú pecas, you better have an attorney. es mejor que tengas un abogado. You need a defense attorney, Necesitas un abogado de defensa, one who's going to go before the judge in your defense. uno que va a ir ante el juez en tu defensa. The good news, Las buenas noticias. Jesus is our defense attorney. Jesús es nuestro abogado defensor. He's not the prosecutor. Él no es el fiscal. He didn't come to prosecute. He didn't come to condemn. He came to save. Él no vino a hacer pesquisa, no vino a condenar, vino a salvar. And the reason he went back to the right hand of the Father Y la razón por la cual él regresó y se sentó a la diestra del Padre is so that he can continue his work by interceding for us. es para que él pudiese continuar su obra de interceder por nosotros. Listen to this next scripture. I had never really seen this until very recently.
Escuche la siguiente escritura, la cual yo no había visto de verdad hasta recientemente. Hebrews chapter 9, Hebreos capítulo 9, verse 24. verso 24. For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Now, imagine you've gone through everything Jesus went through being a human being for 33 years here on earth. Ahora imagínense que usted ha pasado por todo lo que pasó Jesús, estando aquí en forma humana por 33 años, Having left all of the glory of heaven, habiendo abandonado toda la gloria del cielo. you come down here and then you're hated, rejected, crucified, dead and buried. Y usted viene aquí y usted es rechazado, usted es aborrecido, usted es crucificado, muerto y sepultado. And then on the third day, God raises you back to life. En el tercer día, entonces Dios lo resucita a la vida. And 40 days later, you actually ascend back up into heaven. Hallelujah. Y 40 días más tarde, entonces usted asciende al cielo. Aleluya. How happy you would be. I'm back ¿Cuán, home. I'm back in heaven. cuán feliz estuviera usted? Estoy de regreso a casa. But what does it say here? Pero ¿qué dice aquí? He entered heaven now to appear for us in God's presence. Dice que entró en el mismo cielo para presentarse por nosotros en la I don't presencia know de Dios. if you're seeing this, but this blows my mind. No sé si usted está viendo esto, pero esto me deja anonadado. It makes my brain explode. Hace que, hace que mi cerebro estalle. Jesus is in heaven now for you and for me. Jesús está ahora en el cielo por ti y por mí. He's in God's presence now for you and for me, interceding for us. Está en la presencia de Dios ahora por ti y por mí intercediendo. When I'm having a bad day and the devil's beating on me and I'm feeling condemned and depressed and everything, Cuando estoy teniendo un mal día y me siento abatido y rendido y deprimido, Jesus is there at the right hand. Jesús está ahí a la diestra. Father, my blood was shed on the cross for Wayne. Padre, mi sangre fue derramada en la cruz por Wayne. Give him victory today. Dale la victoria hoy. Raise him up today. Levántalo hoy. Forgive him for any of his sins. Perdona cualquiera de sus pecados. Revive him. Raise him up, oh God. I'm interceding for Wayne. Revívalo, revívalo, levántalo. Estoy intercediendo por Wayne. Now, we always feel good when we know somebody's praying for us, right? Y nos sentimos bien cuando sabemos que alguien está orando por nosotros. Sometimes you can feel somebody's praying for you. A veces usted puede sentir que alguien ora por usted. But what I've been asking God, Pero lo que he estado pidiéndole a Dios, I want to feel this all the time, yo quiero sentirme así todo el tiempo. that Jesus is praying for me. Que Jesús está orando por mí. He's at the right hand of the Father. Él está a la diestra del Padre. And you know, like when you're at a sports event, Y usted sabe, cuando usted está en un evento deportivo, you're rooting for your team or you're cheering for your team. usted usted es un hincha por su equipo. Well, Jesus is cheering for us. Bueno, Jesús es un hincha por nosotros. He's rooting for us. He's looking down. He says, I want them to win, Father. Y nos anima y Él nos mira y dice, yo quiero que ganen, Padre mío. Give them the victory. Dale la victoria. Make them more than overcomers through my blood and through the power of the Holy Spirit. Hazlos más que vencedores por mi sangre y por el poder del Espíritu Santo. Look in Romans 7. Miren Romanos 7. I can't hear anybody, but man, I'm preaching to myself, I guess. No estoy escuchando a nadie, pero estoy predicándome a mí mismo. Hebrews 7, verse 25. Oh, Hebreos 7, verso 25. Therefore, he, that's Jesus, is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.
Por lo cual puede también, y este se refiere a Jesús, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Glory to God. If God be for us, who can be against us? Gloria a Dios y Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesus died for us, he rose for us, he ascended for us, and he ever lives to intercede for us. Y Jesús murió por nosotros, fue sepultado por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros y vive por nosotros. Let's move on to another point. Vamos a movernos a otro punto. God has plans for us. Dios tiene planes para nosotros. You know, you don't make plans for somebody if you hate them, Tú no haces planes para alguien si tú los aborreces. unless maybe it's plans to kill them. Aunque sí, tal vez fueran planes para matarlos. God has plans for you and me. Dios tiene planes para ti, para mí. And as you begin to walk with him and trust him, those plans unfold. Y según comienzas tú a andar con Él y a confiar en Él, esos planes se desenvuelven. And it's like, wow, God, your plan for my life is so much better than all the plans I had. Y tú dices, wow, tu plan, Dios, para mi vida es muchísimo mejor que cualquier otro plan que yo tuviera. You've probably heard that saying. Probablemente has escuchado el refrán. If you want to make God laugh, Si quieres hacer que Dios se ría, tell him your plans. dile tus planes. Because he says in Jeremiah 29:11, Porque Él dice en Jeremías 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. porque yo sé los planes, la versión española dice los pensamientos que tengo para vosotros, planes, pensamientos de paz, para que tengáis futuro. I tell you, I'm claiming this promise. I claim it every day. Y yo he reclamado esta promesa y la he reclamado todos los días. God, I don't care what the devil says. I don't care what other people say. I don't even care what I say. You have plans for me. Dios, no me importa lo que el diablo diga, lo que otra gente diga, lo que yo pueda decir, yo sé que tú tienes planes para mí. And because you love me and because you're a good God, these are good plans. Y porque tú me amas y porque tú eres Dios bueno, estos son buenos planes. Therefore, I can surrender my life again to you and put all of my trust in you. Por tanto, yo puedo rendir mi vida ante ti otra vez y pongo pongo mi God- confianza en ti. God doesn't sit around and think up plans to destroy us. Y Dios no se sienta a pensar a diseñar planes para destruirnos. Yeah, these are plans to prosper you, Estos son planes para prosperarlo a to usted, give you hope, para darle esperanza, to give you a future. para darle un futuro. Sure, we're all concerned about our future. Sí, todos nos preocupamos por nuestro futuro. We live in a world now where our future is very uncertain, Vivimos hoy en un mundo en donde nuestro futuro es muy incierto, but God knows the plans He has for you, pero Dios sabe los planes que tiene para ti and He's even got the future covered. y aún tiene el futuro cubierto. The more you and I believe this, Mientras más tú y yo creemos esto, the more we're just going to totally surrender and say, Lord, have your way. mientras más nos vamos a rendir ante Él y decir, Señor, hágase tu voluntad. Whatever, wherever, whenever, let your will be done in my life. Lo que sea, donde sea, cuando sea, se haga tu voluntad en mi vida. In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos, chapter 11, of course, it's the great faith chapter. It talks about all the heroes of faith. el capítulo 11, el gran capítulo de la fe, en el cual menciona a los grandes héroes de la fe. And after listing all those men and women who walked and did great things by faith, Y después de enumerar todos estos grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas por fe, the writer of Hebrews ends the chapter on this note. el escritor de Hebreos termina este capítulo con esta nota. Hebrews 11, verse 40. Hebreos 11, verso 40. God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Should I read your version or this one?
You can read yours first. Ok, aquí dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Okay. Here it reads, God planned something better for us. La versión de él dice que Dios planea algo mejor para nosotros. God has plans for us. Dios tiene planes para And we nosotros. read this earlier, but I want to read it again. This is an incredible truth. Y lo leímos anteriormente y quiero decirlo nuevamente. Esto es una gran verdad. And I know I speak also for Pastor Tom. We've experienced this over and over and over during the past 50 years. Y sé que hablo también por el pastor Tom. Es algo que hemos experimentado una y otra vez por 50 años. Ephesians 2:10. Efesios 2:10. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. We often share with you here on Monday nights these amazing stories of how God gave us cars and houses. Y podemos compartir con ustedes estas fascinantes historias de cómo Dios nos proveyó casa, autos, How we marched around huge arenas and sports centers, and God did miracles inside. cómo hacíamos marchas alrededor de centros deportivos y centros comerciales y Dios hacía milagros. It wasn't because we were smart or clever. Eso no era porque éramos listos o inteligentes. God prepared in advance those things for us to do. Dios preparó de antemano estas cosas para que nosotros las hiciésemos. Many times you can look back and it took years for God to prepare all the different pieces to make that miracle possible. Y muchas veces tú miras atrás y te das cuenta que tomó tiempo Dios preparando todas las cosas, todas las piezas para hacer su milagro. One of the fears that the devil tries to put in our head, Uno de los temores que el diablo trata de poner en nuestras cabezas. I don't know if I want to surrender my life to Christ. He's going to mess my life up. Yo no sé si yo quiero rendir mi vida a Cristo, Él la va a desordenar toda. You might laugh at this, but it's true. Usted quizás se ría de esto, pero es cierto. When I first came to Christ, I was a long-haired hippie. I told you my life was all messed up. Cuando yo vine a Cristo, yo era un hippie de pelo largo, mi vida era un lío. And I was desperate. Yo estaba desesperado And God saved me. y Dios me salvó. But as I began to pray and read the Bible and get closer to the Lord, there was a big fear in my head. Y según yo empecé a orar y a andar en mi vida con Dios, había un gran temor en mi cabeza. God's going to make me a missionary, Dios me va a hacer misionero and he's going to send me to India. y me va a enviar a la India. I didn't know anything about India. Yo no sabía nada sobre la India. I had just seen a few pictures of the poor people in the streets of Calcutta, and I knew I didn't want to go to India. Yo solamente vi algunas fotos de la gente en Calcuta y yo dije, yo no quiero ir a la India. Well, 1 year after I got saved, Bueno, un año después de yo ser salvo, guess where God sent me on my first mission journey? imagínese donde Dios me envió durante mi primer viaje misionero. Sri Lanka and India. Me mandó a Sri Lanka y a la India. And the very thing that I feared Y lo que mismo temía yo turned out to be a great blessing. resultó ser una gran bendición. And so you and I don't need to fear what God has planned for us. It's always for our good. Y tú y yo no debemos temer lo que Dios ha preparado para nosotros, porque es un bien que nos va a hacer. Okay, we got to keep moving along, or I'm not even going to finish this first part tonight. Así que debemos movernos, porque si no, no voy a terminar esta primera parte esta noche. God is not against us, He's for us. Dios no está contra nosotros, sino por nosotros. He gave His Son as a sacrifice for us. Él dio su Hijo como sacrificio por nosotros. Jesus died for us while we were still sinners.
Y Jesús murió por nosotros siendo aún impíos pecadores. He rose from the dead, went back to the right hand of the Father so that he can intercede for us. Se levantó de los muertos, ascendió a la diestra del Padre, de modo que puede interceder por nosotros. The next point is a little bit different. God cares for us. El próximo punto es un poco diferente. Dios tiene cuidado por nosotros. And we're talking about here and now in this world, in this life. God cares about what's going on in your life and mine. Y hablo sobre esta vida en este mundo ahora. A Dios le importa lo que sucede en tu vida y en la mía. Sometimes it doesn't feel like it. A veces no se siente así. Sometimes we feel like Job. A veces nos sentimos como Job. Lord, where are you? Dios, ¿dónde estás? Have you forsaken me? ¿Me has abandonado? Do you not even care about what I'm going through? ¿No te importa por lo que estoy pasando? But look at what the Word of God says. Pero mira lo que la palabra de Dios dice. 1 Peter chapter 5, Primera de Pedro capítulo 5, verse 7. verso 7. Cast all your anxiety or care on him because he cares for you. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. So Peter says, take all your cares, all your worries. Así que Pedro dice, toma toda tu ansiedad, todos tus afanes. Some of us may have more than others, Algunos de nosotros tenemos más que otros, but pack them all up in a big box if you need a big box. pero empáquelos todos en una gran caja si necesita una grande And then give it to the Lord. y déselo a Dios. Cast it on him. Páselo a Él. Oh, Pastor, that's ridiculous. Ah, pastor, eso es ridículo. I can't let go of all these anxieties and fears and worries. Yo no puedo dejar todas estas ansiedades, temores y preocupaciones. No, you can't unless you know one thing. No, usted no puede, al menos que sepa una cosa. See, Peter says you can do this because he cares for you. Pedro dice, tú puedes hacer esto porque Él tiene cuidado de vosotros. Now, I may feel that, I may not feel that, but that's the word of God. Bueno, puede ser que yo sienta esto o que no lo sienta, pero es la palabra de Dios. And as I really begin to believe that is God's word, then I discover, wow, all those things I was worrying about, God already took care of them. Y según empiezo yo a creer la palabra de Dios, me doy cuenta, oye, todas esas cosas de las que yo me preocupaba, Dios ya se encargó de ellas. Let's go to Matthew chapter 6. Vayamos a Mateo capítulo 6. This passage of scripture became very precious to me right after I got saved. Este pasaje de escritura se hizo precioso para mí justo antes de yo salvarme. After God saved me, I was unemployed. I didn't have a job. I didn't have a place to stay. I didn't know what I was going to do with my life. Después que Dios me salvó, yo no tenía un empleo, no tenía un lugar donde quedarme, yo no sabía lo que Dios iba a hacer con mi vida. I actually had a lot of things to worry about. Yo, de hecho, tenía muchas cosas de qué preocuparme, But it was at that very time pero fue en ese momento justo that God worked miracle after miracle. He gave me a house. He allowed me to meet Pastor Tom, and we began to live together and do the ministry together. y fue ahí cuando Dios empezó milagro tras milagro, mostrándolos. Dios me proveyó de una casa. Un tiempo después conocí al hermano Tom y comenzamos a trabajar en el ministerio juntos. And one verse that's in this passage that I'm going to read, Y un verso que está en este pasaje que voy a leer, it became one of the most important truths in my entire Christian life. se convirtió en una de las verdades importantes en mi vida cristiana. I'm going to read Matthew 6 from verse 25 to 34. Voy a leer Mateo 6, del verso 25 al 34. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them.
Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su propio afán. Bástele al día su propio mal. What do most people worry about? ¿De qué se afanan o preocupan la mayoría de las personas? What am I going to eat? What am I going to wear? Where am I going to live? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿O dónde voy a vivir? That's why they work jobs. Es por eso que tienen empleos And that's honorable. There's nothing wrong with working jobs. y es algo muy honorable. No tiene nada de malo tener empleo, But Jesus said you don't have to worry about this stuff. pero Jesús dice, no tienes que preocuparte por estas cosas. And he actually tells you the next time you're worried, Y de hecho dice, la próxima vez que te preocupes, go outside and look for some birds. sal y busca a ver si ves aves. I'm serious. Go outside, find some birds, and watch them for a little while. Estoy en serio. Salga de su casa y mire hasta que vea las aves y obsérvelas por un tiempo. And ask yourself, Y pregúntese, do they know where their next meal is going to come from? ¿saben las aves de dónde vendrá su próxima comida? How do they know where they're going to live tomorrow? ¿Cómo, si saben cómo van a dónde van a vivir mañana? They don't worry about it. ¿No les preocupa eso? Why? ¿Por qué? Jesus says something absolutely amazing here. Jesús dijo algo asombroso aquí. Your heavenly Father feeds them. Su Padre Celestial las alimenta. I love that. Me encanta esto. Your Father even cares about feeding the birds. Su Padre Celestial aún le importan las aves, Are alimentarlas. you not much more valuable than birds? ¿No eres tú mucho más valioso que las aves? And then he says, if you're still worried, Entonces dice, si aún así estás preocupado, go outside again sal nuevamente and look at some flowers. y mira, busca flores. Find some lilies or some other flowers in the field. Mira a ver si encuentras lirios o algún otro tipo de flor en el campo. And ask yourself, Y pregúntese, where did they get their beautiful clothing? ¿de dónde obtienen su hermosa vestimenta? They didn't labor, they didn't go to work, they didn't spin it. No obraron, no fueron a trabajar, no la tejieron. God clothed them. Dios las vistió. And Jesus says, if God clothes
the grass of the field, how much more will he clothe you and me? Y Jesús dice, si así viste Dios la flor del campo, ¿cuánto más no hará por ti, por mí? Then in verse 32, Jesus says, the pagans run after all these things. Y en el verso 32, Jesús dice que los gentiles buscan todas estas cosas. You don't need to run after these things. Tú no tienes que buscar, correr, perseguir estas cosas. Your heavenly Father already knows what you need. Tu Padre Celestial ya sabe de lo que tienes necesidad. And here's the verse that changed my whole life. Y aquí está el verso que cambió toda mi vida. Verse 33. El verso 33. Seek first, not food, clothing, houses, jobs, money. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Buscar primeramente, no casas, no autos o empleos o dinero, sino el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. And all these things will be added to you. Y todas estas cosas os serán añadidas. Notice we usually have the order wrong. Note que usualmente tenemos el orden incorrecto. We're chasing after the stuff. Perseguimos, estamos buscando las cosas. God says if you'll chase after me first, the stuff will follow you. Y Dios dice, si tú me buscas primero, entonces las cosas seguirán. That's been our experience. Esa ha sido nuestra experiencia. When we put God first and seek him first, God can add anything that you need to your life. You don't have to go looking for it, running after it, worrying about it. Cuando usted busca de Dios primeramente y pone a Dios primero, toda necesidad, todas las cosas, Dios las va a añadir. Usted no tiene que salir corriendo a buscarlas. I don't have time to go into the testimonies tonight. We've shared them here before, how God can give houses. He gives you cars. He gives you clothes. He gives you anything that you need. Y no tengo tiempo de entrar en testimonios esta noche, pero lo hemos compartido anteriormente. Dios te puede dar casas, autos, ropa, cualquier cosa que tú necesites. There's another scripture where Jesus talks about the birds. Hay otra escritura en la cual Jesús habla sobre las aves. Go to Luke chapter 12, Vaya a Lucas capítulo 12. and I'm going to read verses 6 and 7. Voy a leer los versos 6 y 7. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. You know, God has amazing ways of speaking to us. Dios tiene formas asombrosas de hablarnos. I've been meditating on these sparrows for several months now. Y he estado meditando sobre los pajarillos por varios meses. And I'm going to be honest with you. I'm one that can get into worry and fear and all this stuff if I'm not careful. Y voy a ser honesto con ustedes, yo soy yo puedo sucumbir a la preocupación, al temor, si no tengo cuidado. And God's been speaking to me. Go look at the Y- birds. Y Dios me ha estado hablando, ve y mira las aves. See how I take care of the birds. Mira cómo yo tengo cuidado de las aves. Well, on the front of our house, we have one of these Ring doorbells. En el frente de nuestra casa tenemos nosotros un timbre para tocar, para llamar a la puerta. It actually has a security camera in it. You said you have a ring like the one a Ring doorbell? It's made by the company Ring. It's a security Got it. doorbell that has a camera in it. Pues yo tengo un botón para tocar el timbre de la puerta que tiene una cámara. And so if there's any motion around it, like somebody coming up to your door, it activates the camera and it notifies you somebody's at your front door. Si hay algún movimiento que la cámara detecta, entonces suena el timbre y te notifica, mira, hay alguien en la puerta. Well, several times over the last couple of weeks, Así que varias veces durante las pasadas semanas,
At 5 o'clock in the morning, when it's still dark, A las 5 de la mañana, siendo aún oscuro, we have a bird here. It's actually called a song sparrow. y tenemos un ave aquí que se le llama, bueno, yo sé que sparrow es gorrión, song sparrow es un tipo de ave. Yeah, they're famous for their songs. Ah, ok, es un tipo de gorrión que es famoso por su trino. So this sparrow comes and lands on the top of the doorbell. Y este gorrión en particular viene y aterriza en el tope del timbre de llamar a la puerta. Now, not only is there a camera, there's also a microphone so somebody outside can speak to you on the inside. Y no solamente hay una cámara, sino que hay un micrófono, de modo que si hay alguien a la puerta, usted lo puede ver y también lo puede escuchar. So this little bird comes and lands on the doorbell. Así que esta pequeña ave viene y se posa en el timbre de la puerta, He activates the camera and the microphone, activando la cámara y el micrófono. and then he sings into the microphone Y entonces le canta al micrófono at 5 o'clock in the morning. a las 5 de la madrugada. All the other birds are sleeping. Todas las otras aves están durmiendo. You can think whatever you want, Usted puede pensar lo que quiera, but I believe God sent that sparrow to my front door pero yo creo que Dios envió ese pequeño gorrión a mi puerta to speak a message to my heart. para hablar un mensaje a mi corazón. Do you see how much I care for these birds? ¿Tú ves el cuidado que yo tengo por estas aves? Are you not worth more than No. many of these sparrows? ¿No vales tú más que muchos de estas aves? There's a poem I want to read to you. Hay un poema que les quiero leer. We have another bird here that's called the robin. I don't know, for some of you, it may be hard to understand what these birds are. Tenemos otro tipo de ave en el área que se llama un robin en inglés, como Batman and Robin. But this little poem is actually a conversation that a robin and a sparrow are having. Pero este poema es, de hecho, el ave, ok, en español se dice petirrojo. Este poema es una conversación entre un gorrión y un petirrojo. I love this. Me encanta esto. Said the robin to the sparrow, I would really like to know. Y dijo el petirrojo al gorrión, a mí me gustaría saber, Why these anxious human beings ¿por qué estos seres humanos ansiosos rush around and worry so? se pasan desesperados y preocupados? Said the sparrow to the robin. Le dijo el gorrión al petirrojo. Friend, I think it must be Amigo, yo pienso que debe ser that they have no heavenly father que no tienen Padre Celestial. such as cares for you and me. No tienen no tienen tal Padre Celestial que cuida de ti y de mí. Oh my God. Oh, Dios mío. This God who loves sparrows, Este Dios que ama a los gorriones, he's their heavenly father. Él es su Padre Celestial. He feeds them. Él los alimenta. How much more he will care for you and for me. ¿Cuánto más hará por ti y por mí? Let's do what Peter said. Hagamos lo que dice Pedro. Let's cast all of our cares on him right now. Vamos a echar todas nuestras cargas sobre Él. Whatever Ahora you're mismo. worrying about, even while I'm preaching, De lo que tú estés preocupados aún mientras predico, give it to the Lord. dáselo al Señor. Why? ¿Por qué? Because he cares for us. Porque Él tiene cuidado de vosotros. All right, we got to move on to another point. Tenemos que movernos a otro punto. Christ made a way for us to come to God. Cristo hizo un camino para nosotros llegar a Dios. And in the book of Hebrews, En el libro de Hebreos, it frequently uses this symbolism of the tabernacle. a menudo utiliza este simbolismo del tabernáculo, Which had three parts. el cual tiene tres partes. It had an outer court, a holy place, and the most holy place. Tenía un atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. God dwells in the most holy place. Y Dios habita en el lugar santísimo. And here in Hebrews chapter 10,
Y aquí en Hebreos capítulo 10, the writer of Hebrews is going to tell us even something more amazing about Jesus. el escritor de Hebreos nos va a decir algo aún más asombroso sobre Cristo. Yes, he died for us. Sí, Él murió por nosotros, He shed his blood to forgive our sins. derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, He went back to the right hand of the Father to intercede for us. ascendió a la lista del Padre para interceder por nosotros, But here it mentions something else. pero aquí menciona algo más. He made a way for us into the most holy place. Hizo un lugar para nosotros hacia el lugar santísimo. Hebrews 10, verses 19 to 22. Hebreos 10, versos del 19 al 22. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Now, in the Old Testament, first of all, you had to be an Israelite. En el Antiguo Testamento, para comenzar, usted tenía que ser israelí. You couldn't even enter into the outer court if you weren't a circumcised Israelite. Usted ni siquiera podía entrar al atrio del tabernáculo si usted no era un israelita circuncidado. Moabites, Ammonites, Philistines, they were not even allowed to come in there. Los moabitas, amonitas, filisteos, ni siquiera se les permitía llegar allí. And most Israelites, that's as far as they could go, right up to the altar with a sacrifice for their sins. Y la mayoría de los israelitas hasta allí podían llegar, hasta justo donde se ofrecía el sacrificio por sus pecados. Only the priests and the Levites could go any further. Solo el sacerdote y los levitas podían ir más adelante. They could wash at the laver, be anointed, and then enter into the holy place. Ellos podían lavarse, ser ungidos y entonces podían entrar al lugar santísimo. If anybody else went in there illegally, they were struck dead immediately. Si alguien que no fuera de estos entraba allí ilegalmente, eran muertos instantáneamente. And there was only one Israelite out of the whole nation that was allowed into the most holy place. Y solamente había un israelita de toda la nación de Israel que podía entrar al lugar santísimo. And that was just one day out of the year. Y eso era solo un día en el año. That was the Day of Atonement, Yom Kippur. Ese era el día de la... Oh my God. Expiación. Thank you. Expiación. Yom Kippur. If anybody else said, hey, I think I'm going to go in there and check it out, Y si usted decía, yo creo que yo voy a pasar por allí a ver cómo se ve. they'd be pulling you out of there dead. Ellos tenían que sacarte arrastrado de allí muerto. This was a scary thing to go in there into the presence of God. Era algo temible entrar allí a la presencia de Dios. But look at what Christ did for us. Pero mira lo que Cristo hizo por nosotros. Now we can go there not with fear. Ahora podemos entrar allí no con temor. He says in verse 19, we have confidence to enter the most holy place, not by our good works, but by the blood of Jesus. Y dice en el verso 19, teniendo confianza, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesús. By a new and living way that he opened for us. Por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros. You remember when Jesus was dying on the cross, Recuerden cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, as soon as he gave up his spirit, al momento que Él entregó el Espíritu, the veil of the temple right there in Jerusalem el velo del templo allí en Jerusalén,
was torn from top to bottom. Se rasgó por la mitad de arriba abajo. That's very significant. Esto es muy significativo. If we were doing it, we would have torn it from the bottom up to the top. Si nosotros estuviéramos haciéndolo, probablemente hubiéramos comenzado de abajo para arriba. But this was a new and a living way that Jesus opened up for us. Pero esto era un camino nuevo y vivo que Cristo abrió por nosotros. That veil that was keeping us away from the presence of God Este velo que nos mantenía alejados de la presencia de Dios was now opened. estaba ya, ahora fue abierto. And it repeats in verse 22, now let us draw near to God in full assurance of faith. Y ahora el verso 22 nos dice que nos acerquemos a Dios en plena certidumbre de fe. Does that mean only the really good people? ¿Y significa esto solamente la gente en realidad bien buena? No, it goes on to say, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. No, sino que dice el verso, purificados los corazones de mala conciencia. We were all guilty. Éramos todos culpables, We were all sinners. todos éramos But pecadores, through the blood of Jesus, pero a través de la sangre de Jesús, we can now come boldly with full assurance ahora podemos acercarnos confiadamente, con plena certidumbre de fe, not into the outer court, no al atrio exterior, not into the holy place, no al lugar santo, but all the way into the most holy place. sino hasta dentro del lugar santísimo. Christ did that for you. He Christ. did that for me. Cristo hizo eso por ti, Cristo hizo eso por mí. Every barrier, Toda barrera, anything that was keeping us away from God's presence, Christ removed it. todo lo que prevenía que nos acercásemos a la presencia de Dios, Cristo removió. You and I can come right into the presence of God now. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios ahora. In his presence, there's fullness of joy. En su presencia hay plenitud de gozo, At his right hand, there are pleasures forevermore. delicias a su diestra. Look in Ephesians 2. Miren Efesios 2. I'll read verses 11 to 14. Voy a leer los versos 11 al 13. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men, remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados sin circuncisión, por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. So Jesus tore down every wall, every veil, everything that kept us away from the presence of God. Así que Cristo deshizo todo velo, toda pared, todo aquello que nos prevenía de acercarnos a la presencia de Dios. Because I want to tell you tonight, there is still power in the blood. Porque quiero decirte esta noche que aún hay poder en la sangre. The power in the blood is so great, it can wash away any sin. El poder de la sangre es tal que puede lavar cualquier pecado. Whatever you and I might feel guilty about, De lo que tú y yo podamos sentirnos culpables, when we come to God, we confess our sins. He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. cuando venimos a Dios confesando nuestros pecados, Él es poderoso para limpiarnos de todo pecado.
We have one more point to look at, and we're going to finish with this first part. God is for us. Tenemos un punto adicional para concluir esta primera parte. Dios es por nosotros. If you're ever in a battle, Si estás alguna vez en una batalla, you want to know that God is for you. tú quieres saber que Dios está por ti. And I want to end on this note. Y voy a concluir con esta nota. God will fight for us when we are on his side. Dios va a luchar por nosotros cuando estamos del lado de Él. I love this story. Turn with me to Joshua chapter 5. Me encanta esa historia. Vaya conmigo a Josué capítulo 5. Now, Joshua was God's replacement for Moses when he took Moses home. Así que Josué era el reemplazo de Moisés cuando Dios se llevó a Moisés. Joshua's job was to lead the nation of Israel into the promised land and conquer all the enemy nations there. Así que el trabajo de Josué era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y conquistar todos estos pueblos que habían allí. So as they're getting close to doing that, Así que según se acercaban a este momento, they're coming near the city of Jericho. se acercan a la ciudad de Jericó. Joshua has a very interesting experience. Y Josué tiene una experiencia interesante. Joshua 5, verses 13 to 15. Josué 5, versos del 13 al 15. Now, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" "Neither," he replied, "but as commander of the army of the Lord, I have now come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. The same God that appeared to Moses in the burning bush El mismo Dios que le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, is now appearing to Joshua. ahora aparece a Josué. Make no mistake, this is the Lord. No se equivoque, este es el Señor. And if it weren't such a fearful sight, it's kind of humorous. Y si no fuera una visión tan temible, pudiera hasta tener cierto humor. So Joshua sees this man Así que Josué ve a este varón and he asks him a question. y le hace una pregunta. Are you for us or for our enemies? Aquí esta versión le dice, ¿eres de los nuestros o estás por nosotros o de nuestros enemigos? I love the Lord's answer. Y me encanta la respuesta del Señor. Neither. Le dice, ninguno. Now that seems to contradict what we've been saying tonight. Esto aparenta contradecir lo que hemos estado diciendo esta noche, Because God is for us. porque Dios está por nosotros. But the Lord wanted Joshua to learn a very important lesson. Pero el Señor quería que Josué aprendiera una muy importante lección. I'm not just for you because of who you are. Yo no estoy por ti simplemente por quien tú eres. You need to be for me. Tú tienes que estar por mí. You need to be on the Lord's side. Tú tienes que estar en el lado del Señor. Because I have come as the commander of the army of the Lord. Porque yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Then Joshua understood what was happening. Entonces entendió Josué lo que estaba sucediendo. He fell face down on the ground in reverence Y se postró en tierra en reverencia. and asked, "What message does my Lord have for his servant?" Y le pregunta, ¿qué dice mi señor a su siervo? The commander of the Lord's army replied, El príncipe del ejército de Jehová le contestó, "Oh, Joshua,
You're a good man. I'll always be on your side. Ah, Josué, tú eres un buen hombre, yo siempre voy a estar de tu lado. No, No. take off your sandals, Dice, quítate las sandalias, for you're standing on holy ground. porque estás sobre lugar santo. Same thing he told Moses at the burning bush. Lo mismo que le dijo a Moisés en la zarza ardiendo. You see, you and I need to get one thing straight. Tú y yo debemos entender algo. We need to be on the Lord's side, and then he'll be on our side. Tenemos que estar en el lado del Señor y entonces Él va a estar por nosotros. Look in Exodus chapter 14. Miren Éxodo, Going backwards in history a little bit. vamos a ir atrás en la historia un poco, Éxodo 14. Moses has brought the children of Israel out of Egypt. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. They're traveling toward the Red Sea, Están viajando hacia el Mar Rojo. and the Egyptians have a change of heart, and they're now chasing after the Israelites. Y los egipcios cambiaron de opinión y ahora persiguen a los israelitas. When they come to the Red Sea, the Egyptians are coming from behind and they're stuck. Así que cuando llegan al Mar Rojo, detrás de ellos vienen los egipcios y ellos están ahora atrapados. And we pick up the story in Exodus 14. For the sake of time, I'm just going to read verses 13 and 14. Para abreviar el tiempo, Éxodo 14, versos 13 y 14. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Notice verse 14. Nota el verso 14. The Lord will fight for you. El Señor peleará por vosotros. And then I'm going to read from 21 to 25. Y este capítulo mismo del verso 21 al 25. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind, turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campamento de los egipcios, y les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Coming back to Joshua, Regresando a Josué, after he met the commander of the Lord's army, después que él conoció al príncipe del ejército de Jehová, he went into the promised land. They defeated Jericho. They defeated all the kings and all the enemy nations there. entraron a la tierra prometida, derrotaron a Jericó, derrotaron a todas las naciones enemigas allí. And listen to what it says in Joshua 10, verse 42. Y mire lo que dice en Josué 10, verso 41. All these kings and their lands Joshua conquered in one campaign, because the Lord, the God of Israel, fought for Israel. 10:41. 42. Oh, I'm sorry. Josué 10, verso 42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Brothers and sisters, we're going to have battles.
Hermanos y hermanas, nosotros vamos a tener batallas, What you want to make sure of pero tú quieres estar seguro de is the Lord is with you there on the battlefield. es si Dios está contigo allí en el campo de batalla. And if it's his battle, Y si es su batalla, you don't have to do anything. tú no tienes que hacer nada. The battle is the Lord's, La batalla es del Señor and he always wins. y Él siempre gana. I'm going to finish with one final scripture. I'm sorry I've gone a little bit long tonight. Voy a finalizar con una escritura más. Lo siento que me extendí un poco esta noche. This is very real to me, and I know I'm speaking for my wife also. Y esto es muy real para mí y sé que estoy hablando por mi esposa So- también. Psalm 124, Salmo 124, verses 1 to 8. versos del 1 al 8. If the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side when men attacked us, when their anger flared against us, they would have swallowed us alive. The flood would have engulfed us. The torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird out of the fowler's snare. The snare has been broken and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas soberbias. Bendito Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. I hope something in this message tonight has encouraged you. Yo espero que algo en el mensaje de esta noche le haya animado. Maybe it was just for me because I've been encouraged. Quizás el mensaje fue solo para mí porque yo he sido animado. God is for us. Dios está por nosotros. God loves us. Dios nos ama. And he knew who he was loving. Y Él sabía a quién amaba. He knew we were weak. He knew we were sinners. He knew we were ungodly. Él sabía que éramos débiles, que éramos pecadores, que éramos impíos. And yet he went to great expense sacrificing his own son for us. Y aún así fue a través de un gran sacrificio, sacrificando a su Hijo por nosotros. And as we've seen throughout Scripture tonight, God is for us. He's not against us. Y según vimos en las Escrituras esta noche, Dios está por nosotros, no contra nosotros. Right now, Jesus is the right hand of the Father, interceding for all of us. Ahora mismo esta noche Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, He's fighting for us. luchando por nosotros, He's defending us. defendiéndonos. And he knows all of our needs and he's going to care for us. Y sabe nuestras necesidades y tiene cuidado de nosotros. We don't need to worry about tomorrow or next year or 50 years from now because he has plans to bless us and prosper us and give us hope and a future. No debemos preocuparnos por el hoy, por el mañana, porque Él tiene planes para nosotros, planes de paz para que tengamos un futuro. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for the glorious, great news of the gospel. Padre, te doy gracias por las grandes nuevas del Evangelio. While we were still sinners, Siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Christ rose from the dead for us. Cristo se levantó de los muertos por Ascended nosotros, back to your right hand, and he ever lives to make intercession for us. ascendiendo a tu diestra y vive intercediendo por nosotros. Father, we know there's an enemy Padre, sabemos que hay un enemigo who stands before your throne day and night, accusing and condemning us. que se presenta ante ti en el trono día y noche acusándonos. But we give you praise tonight Y te damos alabanza esta noche, because we have an advocate, porque tenemos un abogado, a defense attorney who is there always speaking in our defense. un abogado de defensa, siempre hablando en nuestro favor.
And we thank you that the blood of Jesus still speaks. Y te damos gracias de que la sangre de Cristo aún habla. It still speaks forgiveness. Father, forgive them, for they know not what they do. Todavía habla de perdón, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. If God be for us, who can be against us? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? God, I pray that every heart would be strengthened and encouraged tonight. Dios, yo te pido que todo corazón sea fortalecido esta noche. And even those that are going through battles and trials, Y aún estos que están pasando por batallas y tribulaciones, they would know that you are there with them, fighting for them. que ellos sepan que tú estás allí con ellos, luchando por ellos. And because you've already overcome, Y they porque- will overcome also. Y porque ya tú has vencido, ellos también vencerán. We praise and thank you tonight Te damos gracias y te alabamos esta noche. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Pastor Tom, I'll let you Amen. close it. Praise God. I have nothing to add except that thank you, Jesus, for your word tonight. Amén. Thank you. Amen. Yes. It really tells us how great our Lord is. Realmente nos muestra cuán grande es nuestro Dios. I know it kind of seems really simple, but it's that simple. Sé que suena simple, pero es así de sencillo. You know, most of you don't realize how much the Holy Spirit is really speaking to us tonight. Quizás muchos de ustedes no se den cuenta cuánto nos está hablando el Espíritu Santo esta noche. Because all week, I never talked to Pastor Wayne what he was going to share tonight. Porque durante toda la semana yo no hablé con el pastor Wayne de lo que él iba a compartir esta noche. But the Spirit kept telling me over and over again that God is already satisfied. He's done it all for us. Pero el Espíritu me mostraba una y otra vez que Dios ya está satisfecho porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. So please listen to this again. Get it deep inside of your heart. Así que por favor escuche este mensaje nuevamente, deje que profundice en su corazón. Well, God bless you all. Thank you, Dios Pastor les Wayne. bendiga a todos. Gracias, Wayne. Thank you, Tom.